Hola, buenas tardes para todos. Bueno, es un gusto grabar esta clase sobre la planificación de la ejecución de un estudio. Hasta ahora hemos hablado de cómo se elabora el protocolo, pero el protocolo tiene también una parte que tiene que ver con la planificación de la ejecución. Y esto se desarrolla aún más en extensión una vez que uno se propone comenzar el estudio. Uno tiene que tener planificado todo lo que va a realizar para conducir el estudio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es las etapas de la planificación. Uno tiene que considerar los recursos que va a necesitar para realizar el estudio, la factibilidad o viabilidad del estudio. Estas son cosas que se tienen mucho en cuenta a la hora, la tienen en cuenta los evaluadores a la hora de decidir financiar un estudio. Consideraciones éticas, de ellas van a hablar más en extenso en otra instancia, el cronograma de actividades, la organización y el plan piloto y la bibliografía y anexos. Bueno, empecemos por los recursos. Aun cuando un estudio no tenga financiación extra para su realización, siempre alguien lo paga. Es decir, que los recursos de algún lado salen. Los recursos humanos pueden ser los investigadores, los recolectores, y aun cuando no tengan pagos extra, es parte de sus cargos o alguien paga ese trabajo, ya sea la universidad o en otras instancias. A veces en realidad el tiempo no se paga directamente, pero tiene un costo. Después están los materiales que yo defina para utilizar, necesarios. Después recursos financieros, si yo realmente necesito dinero. Y todo esto se ubica en un documento que es el presupuesto. El presupuesto, la forma de realizarlo varía de acuerdo a la fuente de financiación. Pero acá tengo un ejemplo, que es de ANI, en donde uno, según los diferentes rubros, debe describir claramente en qué va a gastar el dinero. No es algo que se haga rápidamente, porque uno siempre lo deja para el final, pero es muy importante tomarse el tiempo porque debe ser hecho detalladamente y no es menor. Uno tiene que justificar perfectamente bien en qué va a gastar y de dónde va a venir ese dinero y para qué tipo de acciones es que lo va a utilizar. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, tenemos dinero para adecuación edilicia, equipamiento de laboratorio, si correspondiera, otros equipos, material bibliográfico, materiales e insumos, software, personal técnico, y ven, aquí hay que poner recursos humanos, cargo en el proyecto, recursos para capacitación, servicios, y agregar también propiedad intelectual, protección de la propiedad imprevistos que siempre se colocan, profesores visitantes, promoción y difusión, y esto es para publicaciones, vamos a verlo después, y gastos de administración. Bueno, después de la idea, uno debe de alguna manera manifestar que es posible realizar el estudio, porque esto, como les mencioné previamente, es algo que consideran los revisores. Es decir, uno no se puede plantear hacer montones de cosas con poco dinero. Tiene que ser realmente realista lo que uno se propone. Entonces, la factibilidad es el análisis de la posibilidad real de cumplir con los objetivos en las condiciones y con los recursos con los que se cuenta. Es eso lo que va a mirar un revisor. Entonces, primero va a mirar si están los conocimientos. Si ustedes plantean hacer un estudio de investigación y le falta el soporte técnico, bueno, tienen que invitar a un investigador a que se una a ese equipo, porque pueden necesitar, es un estudio pediátrico, necesitan un pediatra. La capacidad técnica de los investigadores. Bueno, los investigadores tienen que tener suficiente experiencia y haber trabajado en la línea de trabajo que se está proponiendo. Eso también es muy importante. Accesibilidad a fuentes de datos. Esto hoy más que nunca.
Si uno se está planteando hacer un estudio en el que hay alta incertidumbre de que se pueda conseguir esa base de datos, bueno, eso conspira contra la factibilidad. Y eso uno lo tiene que poner en la propuesta. ¿Qué garantías tiene de que va a poder utilizar las bases de datos? Las autorizaciones generalmente se presentan en la propuesta desde el inicio, que todo esté planteado en un tiempo suficiente. Si uno se plantea hacer una recolección de, no sé, de un montón enorme de embarazos y partos en una maternidad pequeñita, eso conspira contra que yo pueda realizar en tiempo y forma mi estudio. Y después consideraciones E. El cronograma debe estar planteado idealmente según el gráfico de Gantt. El gráfico de Gantt tiene en la primera columna las actividades. Y lo que hace este gráfico es establecer las actividades y el tiempo previsto y la secuencia de las mismas y las interrelaciones. Entonces, en la primera columna actividades, en la primera fila meses que se ponen genéricamente, ¿no? los meses reales, no con fechas, y uno va estableciendo con barras horizontales el tiempo que lleva cada una de las actividades. Obviamente que hay actividades que se pueden hacer simultáneamente y así tienen que quedar establecidas en el diagrama de Gantt. Después viene la organización del estudio. Entonces, es el proceso en el que se crean las condiciones para ejecutar lo anteriormente planificado. Entonces, uno primero tiene que tener una lista y la descripción de las actividades que es necesario llevar adelante. Bueno, tendré que armar un equipo de coordinación, seleccionaré recolectores de datos, previamente a eso tendré que desarrollar y testear el formulario. En fin, uno hace una lista exhaustiva de las actividades. Y después la organización de los recursos necesarios, equipamientos y materiales y también los recursos humanos. Entonces, la organización también debe considerar autorizaciones e información a los implicados, asignar responsabilidades a los miembros del equipo, el entrenamiento del personal, especialmente si uno está pensando en recolectores, establecer lugares y condiciones de trabajo. Y, por ejemplo, los lugares donde se van a guardar los formularios. Si uno lo que está haciendo es una recolección de datos en la que se llenan formularios, bueno, muy a menudo se hace electrónicamente, pero cuando se hace en papel uno tiene que establecer dónde se van a guardar esos formularios y en qué condiciones y con qué seguridad para que nadie acceda a ellos. Y después siempre hay que planificar una prueba piloto. Entonces, para la ejecución siempre hay que tener un equipo de coordinación. El equipo está conformado, el equipo del estudio siempre está conformado por el investigador principal, el coordinador del proyecto, que puede o no ser el investigador principal, el asesor estadístico, recolectores de datos, quienes ingresen los datos si es necesario, secretaría si se puede, clínico si uno está pensando en invitar otras disciplinas. Y la coordinación o el equipo de coordinación siempre tiene una serie de responsabilidades. Es responsable de iniciar el estudio con todo lo que ello implica. Es responsable de establecer los mecanismos de reclutamiento. Se establece cómo se va a reclutar y en la evaluación pueden irse modificando los mecanismos de reclutamiento. Es quien se va a encargar de los suministros, del manejo de la información, de verificar el cumplimiento de los aspectos éticos y de buenas prácticas. Es responsabilidad de la coordinación del investigador principal esto, la administración de los recursos del estudio y en la realización de los informes técnicos y financieros. Y también, al final de toda la planificación, es responsable de la elaboración de un plan piloto, la ejecución del mismo y la modificación de la planificación del estudio en base a los resultados de este plan piloto. Y también es responsable el equipo de coordinación del control de calidad. Los estudios, especialmente los estudios epidemiológicos y gran parte de los estudios clínicos, se juegan en gran medida en la recolección de los datos y en la calidad de los mismos, en cuán bien se recoge
se recogen estos datos. Y puede haber problemas a los que debe dar soluciones el equipo. Puede haber faltantes de datos, pérdidas, datos incorrectos. Tiene que haber mecanismos que permitan identificar estos problemas, no cuando terminó el estudio, a medida que se va produciendo, de manera tal que uno pueda aplicar acciones correctivas. También, bueno, la forma en que uno evita estas cosas es desarrollando protocolos y manuales de operaciones. El protocolo uno lo desarrolla, pero después tiene que establecer un manual de operaciones donde uno dice la operativa de la recolección. Usted tiene que ir a tal lado, tiene que mirar el libro de partos, tiene que obtener la información de las mujeres que que tuvieron su parto el día anterior, tienen que identificar en qué cama están esas señoras para poderse dirigir ahí, invitarlas a participar en el estudio. Todo eso tiene que estar escrito en el manual de operaciones. También para evitar problemas en la calidad, debe haber desarrollos de formularios de recolección de alta calidad y probados, entrenamientos del personal del estudio, programas de ingreso de datos y reingresos, y vigilancia y monitoreo de todos estos elementos. Y por último, lo que refiere a esta sección tiene que ver con la forma en la que uno cita y escribe la bibliografía. La bibliografía no es un elemento menor en un proyecto de investigación, es muy importante, debe estar correctamente referenciada en el texto. Muy a menudo, especialmente en las primeras etapas, cuando la gente escribe protocolos, tiene la tendencia a escribir abajo todas las referencias. No, tienen que estar referenciadas en el texto. Se debe respetar la forma de citar que sugiere la institución donde se va a presentar el protocolo. O si no hay una institución, la forma de citar debe ser igual. Debe tomarse una estrategia para citar, que siempre sea la misma. No voy a citar de Vancouver de una forma, Apple, no. Se decide y se cita de la misma forma toda la bibliografía. Debe ser actualizada, esto es importante. Hay que entender que hay citas bibliográficas que son casi que históricas y uno igual las pone, pero hay incluso instituciones en las que se solicita que las citas en un 80% sean de los últimos 5 años. Y idealmente es deseable que se utilice un gestor bibliográfico. ¿Por qué? Porque realmente reduce los errores. Bueno, y hemos terminado esta sección y bueno, especial agradecimiento a la doctora Adriana Misa, que es ex docente del departamento y que ha elaborado varias de las diapositivas que acabo de presentar.